días a todos. ¿Se escucha, verdad, doctor? Sí, perfectamente, lo escuchamos. Ok. Buenas tardes tengan todos. Es un gusto saludarlos este día. Vamos a resumir un poquito lo que habíamos dicho al inicio, ¿verdad? El abordaje de la actualización del manejo del paciente con cardiopatía relacionado a procesos odontológicos. Yo decidí abordarlo de dos formas, porque yo les mencionaba, hay dos temas. Tanto el problema anestésico, que es algo importante, que eso no lo vamos a tratar, sino que el problema de la profilaxis antimicrobiana, que es algo que se da también de manera muy rutinaria y que es un punto también de discusión sobre qué se hace. Rapidito, esto es lo que mencionamos al principio, que es una endocarditis bacteriana, que es la principal complicación o lo que nosotros tememos como cardiólogos que nuestro paciente desarrolle, porque obviamente la endocarditis bacteriana es un proceso de índole mortal con un 30% de mortalidad. Ahí en la pantalla pueden ver la definición de lo que es. No es una clase de endocarditis, pero para que conozcan. ¿Cuáles son las patologías más asociadas a este tipo de infecciones graves o esta infección grave? De un lado tenemos las cianóticas que ustedes están viendo acá, el FALOT, la transposición y la atresia pulmonar. Y del lado derecho, la comunicación interventricular, que es la cardiopatía más común, seguido por la estenosis aórtica, que es menos frecuente, pero también es una condición importante. Y el conducto arterioso, que es quizás la segunda patología más común dentro de la población pediátrica. Entonces, estas patologías están asociadas a esta infección bacteriana. Repitiendo un poquito de la epidemiología, gracias a Dios no son casos muy frecuentes, pero están descritos hasta 7 episodios por 100.000 habitantes en Estados Unidos. Aquí la tasa de mortalidad pueden darse cuenta que no es despreciable, es bastante alta. Esto se agrava con la edad y aquí vamos al territorio de los adultos. Personas de 45 años en adelante son las que están más expuestas. Obviamente está asociado a sus comorbilidades. Y en los niños la causa más común vienen siendo las cardiopatías congénitas, y en el adulto, cuando esta se da asociada a una cardiopatía, pues representa el 10 al 20% y el 8% en los adultos mayores, porque tienen que saber que algunas de estas enfermedades pasan por alto. Hay adultos que llegan con su enfermedad cardiovascular no detectada y pues el susto se da cuando no llegan a adultos a tratarse por otra cosa. Esto, rapidito, lo que les mencioné, este es un caso que yo tuve la oportunidad de tratar en México. Es un paciente, o era un paciente, porque falleció, de nombre Eden, 17 años, venía del Estado de México, de la provincia, ¿verdad? O sea, venía fuera de lo que es la capital. Esta imagen que ustedes están viendo acá es un ecocardiograma, y lo que ustedes están viendo acá en negro es el interior o el lumen de la arteria pulmonar. Entonces lo que quiero que se fijen nada más es esta estructura blanca que viene y va de forma intermitente en el interior de la válvula o de la arteria. Entonces eso que ustedes están viendo acá es una vegetación dentro del corazón, dentro de la arteria pulmonar, y aquí al lado derecho, señalando con el puntero, un aneurisma. Entonces, aquí en la tomografía se ve esta misma dilatación aneurismática que corresponde a este espacio negro donde tengo el puntero anecoico. Entonces, la misma endocarditis, dañó la capa íntima, hizo estas saculaciones, estos aneurismas, con sus vegetaciones y todo. Entonces, la anécdota que les quiero contar es que prácticamente este muchacho, Eden, que no se logra ver bien acá, desarrolló esta endocarditis bacteriana, y como único foco infeccioso que teníamos es que, aunque no se logra ver acá, es que tenía una mala higiene oral. Tenía unas caries bastante feas, una halitosis muy profunda y dientes en muy mal estado. Y era el único punto de infección que nosotros pudimos identificar. Desgraciadamente el paciente falleció porque ir a corregir una endocarditis con este tipo de lesiones pues prácticamente es bastante riesgoso. El paciente falleció en sala de operaciones. Se trabó. Se ha trabado Sí, fíjense que el Zoom me dio un error y ahorita dice que se va a cerrar. Entonces, y no se les
Buenas tardes. De nuevo me volví a meter. Hoy con mi computadora, hoy la otra computadora se atascó. Perdón, no sé qué sucedió. Algo está confabulando para que. Eso, estábamos hablando de algunas de las cosas en relación a esto de la profilaxis antimicrobiana, sobre mitos y realidades que se dan sobre esto. Estamos hablando y en general todos tenemos que entender que no todos los procedimientos dentales involucran el mismo riesgo de bacteremia y por ende de endocarditis. Segundo, no todas las cariopatías tienen el mismo riesgo de endocarditis bacteriana. Tercero, no todos los pacientes posoperados tienen el mismo riesgo o menor. Ahí hay como una verdad medias que tiene que ver con el tiempo quirúrgico después que se hace el procedimiento. Es decir, un paciente operado llega a un momento en que después puede tratarse como un paciente completamente sano. Después les comentaba o les hice un comentario acerca de que hay muchas publicaciones relacionadas a odontología donde se hace el conocimiento de que esta bacteremia que tanto nos preocupa, por la cual damos profilaxis, se presenta en otras condiciones como en la misma higiene oral que se hace de forma rutinaria en la casa. Es decir, como ustedes se pueden dar cuenta, se presentó una publicación donde hasta 5.370 minutos de bacteremia se pueden dar en el hábito diario, ¿verdad? Del que el paciente se da a su limpieza, higiene, hilo dental y demás, más que los 30 minutos que se presentan cuando ustedes están trabajando en el mismo. Eso lo mencionamos, ¿verdad? Lo que quiero aclarar con todo esto es que no existe una evidencia científica de mucho peso que de forma indirecta esta bacteriemia o los procedimientos dentales con lo que es el endocarditis bacteriano o este escenario que tanto nos preocupa. Estamos hablando acerca de los procedimientos invasivos. Eso lo conocen perfectamente ustedes. Es decir, el temor a esta bacteremia se produce a razón de esto que se conoce como procedimientos invasivos. Es decir, el procedimiento invasivo, que es algo que conocen por ustedes, viene relacionado a la intervención donde se involucra la manipulación del tejido gingival, la región periapical o la perforación de la mucosa oral. Es decir, justo en esos momentos y bajo esas condiciones y en esos tratamientos es donde se puede dar esa bacteremia que tanto nos preocupa y de ahí pues que nosotros tomemos medidas para dar esta profilaxis. Como se dan cuenta aquí en la derecha, que esto es sacado prácticamente de la guía de la AJA del 2015 que siguen vigentes, donde la idea de esta profilaxis va dirigida a tratar de cortar ese círculo vicioso, donde el procedimiento invasivo produce bacteremia y esta la vamos a mitigar a través de la profilaxis antimicrobiana. Bueno, ¿cuáles son los procedimientos de riesgo? Eso obviamente lo conocen mucho mejor que yo. Ahora investigando me di cuenta y se me acabaron un par de cosas más, que no todos los procedimientos tienen la misma índole de riesgo de infección local o de bacteremia. Aquí una tabla que ejemplifica estas cosas, ¿verdad? Si se dan cuenta, los procedimientos donde hay extracciones o donde se produce abundante sangrado o manipulación de la mucosa son los que más exponen al paciente a esta bacteremia y por ende a la endocarditis. Pero vamos a ahondar un poquito más en relación a eso. Eso tiene mucho que ver con el anunciado anterior acerca de que existen muchas publicaciones que desmienten este uso de la profilaxis por resultados como lo que ustedes están viendo acá en esta tabla. Si ustedes se fijan, la crítica que se nos hace a veces a esta profilaxis que nosotros otorgamos viene dado de esto, que es decir, por ejemplo, una extracción dental que tiene un porcentaje de bacteremia hasta del 85%, pues puede compararse al uso de la seda dental que hace el paciente en su casa o el adulto en su rutina diaria. Entonces dicen, bueno, o nos cuestionan, si durante el procedimiento periodontal le vamos a dar profilaxis, si se da el mismo porcentaje o incidencia de bacteremia cuando el paciente se coloca o se utiliza el hilo dental en su casa y el paciente no desarrolla endocarditis o bacteremia o algo que preocupe. Entonces, de aquí viene esa discrepancia, ¿verdad? Donde no existe una relación cuando el paciente a veces está expuesto a un mismo escenario, a una misma condición. Entonces, por eso es que algunas autoridades pues empezaron a formar o elaborar guías y recomendaciones, que es lo que vamos a ver ahorita. De estas guías y recomendaciones en diferentes publicaciones o entidades aparecieron unas controversias que me parece importante compartir. Primero que nada, en Gran Bretaña existe lo que se conoce como el National Institute for Health and Care Excellence, que es el NICE. Ellos hicieron una recopilación de guías y estudios y en el 2008 hicieron un statement, una declaración, donde básicamente la guía del NICE nos dice que ellos recomendaban de manera muy puntual
que no se debería dar profilaxis antimicrobiana en ningún paciente y bajo ningún procedimiento. Es decir, ellos no recomendaban la profilaxis en el paciente aunque tuviera cierto riesgo. 5 años después, el Cochrane Institute hizo una revisión también, ¿verdad?, sistemática, y apoyándose sobre los estudios, que no hay ningún estudio con evidencia de peso que justifique o que niegue el uso de profilaxis antimicrobiana. Y dentro del estudio de Cochrane, pues hacían la salvedad de un enunciado de que prácticamente dejaban como a discreción del médico y del cardiólogo tratante del paciente si se iba a dar o no una profilaxis. Entonces aquí ya estamos entrando en un terreno gris, donde tanto los profesionales de la salud oral como a los cardiólogos ya nos dejaban esa responsabilidad y ellos decían, bueno, utilícelo bajo su criterio. Entonces, lo que nosotros estudiamos como cardiólogos pediatras y lo que nos enseña es que sí, bueno, el paciente es cardiópata, es susceptible de esta bacteremia y por ende de endocarditis. Entonces, si el paciente va a ser sometido a un tratamiento dental, pues debería recibir esta profilaxis. Ahora, basado en las guías NICE del 2008 y las recomendaciones que dieron en Inglaterra, pues obviamente un montón de gente tomó, ¿verdad?, las recomendaciones que dieron las instituciones del sistema de salud y se pudieron dar cuenta que por lo menos en el 2011 hubo una reducción significativa del casi el 80% de la prescripción de antibióticos profilácticos para el tratamiento para la rehabilitación oral en los pacientes con cardiopatía. Y pues todos contentos, ¿verdad? Porque ya nos estaban otorgando a diestra y siniestra la amoxicilina para esta prevención. Pero después apareció un pelo en la sopa, como decimos nosotros, porque después, que es lo que ustedes van a ver en la gráfica de aquí a la derecha, se reportó un despunte más adelante, donde apareció que se empezaron a reportar nuevamente casos de endocarditis bacteriana, como ustedes se pueden dar cuenta en la tabla, en este caso de la misma guía NICE o del Instituto NICE. Cuando no se otorgó la profilaxis, se detectaron alrededor de 419 casos de endocarditis bacteriana relacionadas incluso con 66 muertes. Entonces ahí de nuevo entró el miedo dentro de la población médica, donde dicen, bueno, al principio nos dijeron hace 8 años que no diéramos profilaxis y hoy resulta que la endocarditis se ha disparado y la están relacionando a que no estamos dando esa profilaxis. Entonces aquí a los profesionales pues ya nos estábamos metiendo como en camisa de 11 varas y tenemos que sopesar, ¿verdad? Realmente, bueno, damos la profilaxis, evitamos la endocarditis, pero tenemos que recordar también a lo que va de la mano con todo eso. El uso desmedido de la profilaxis antimicrobiana viene a la par de que se aumente la resistencia antimicrobiana de las bacterias y también las reacciones alérgicas que se pueden dar con estos medicamentos que saben ustedes que no son, que pueden ser usuales. De nuevo, allá justo en Sudamérica hubo un estudio bastante bonito que a mí me llamó la atención, una revisión de 5 años, donde publicado en la revista de Chile de cardiología, realizaron un estudio de seguimiento de 5 años en el Sistema Nacional de Salud, donde en 5 años ellos encontraron o detectaron 35 casos de endocarditis bacteriana en adultos. Pero saben que al final, después de la revisión de casos de esos 35 pacientes con endocarditis bacteriana, diagnosticada, tratada, etcétera, pues fíjense que no se encontró que, por lo menos en este caso, que ninguno de estos pacientes fuera cardiópata, que podría ser una población de riesgo, pero quizás lo más importante, ninguno de estos pacientes tenía antecedentes de que tuviera intervenciones dentales. Entonces aquí viene siempre el caso, ¿verdad? Es cierto que puede haber cierto número importante de endocarditis en los pacientes adultos, en los pacientes cardiópatas, pero el punto clave de esto es que realmente no existe una relación demostrada que asocie así de manera importante un procedimiento dental con una endocarditis desarrollada. Pero ya vamos a ver más adelante lo que se está promoviendo actualmente. Bueno, obviamente existen instituciones que son expertas en estas condiciones y nos apoyamos tanto en la American Heart Association como en la Sociedad Europea de Cardiología y la Academia Americana de Odontología Pediátrica sobre qué están manejando ellos o cuáles son las guías o qué recomendaciones nos dan. Fíjense que la AHA y la Sociedad Europea de Cardiología
nos hacen hincapié siempre en hacer la clasificación del paciente que nosotros vamos a tratar, y para eso tenemos que conocer cuáles son los pacientes realmente que son de bajo riesgo, alto riesgo, y de desarrollar endocarditis bacteriana. Y aquí no estamos hablando de procedimientos dentales, sino que en general, paciente que va a ser sometido a cirugía torácica, urogenital o abdominal, tienen el riesgo de desarrollar esta infección. Entonces, ¿cuáles son esos pacientes a los que tenemos que tenerles cuidado? Las recomendaciones actuales nos dicen que los pacientes que se van a clasificar como cardiopatías de moderado riesgo para endocarditis bacteriana son, por ejemplo, los defectos valvulares adquiridos. Y aquí entra lo que es la fiebre reumática, que ya no la vemos. La cardiomopatía hipertrófica, que sí puede ser una condición congénita, pero también lo vemos en los pacientes adultos, ¿verdad? Que son hipertensos y que desarrollan este tipo de lesión. El prolapso de la válvula mitral con insuficiencia, aquí de nuevo puede jugar de nuevo otro papel lo que es la fiebre reumática, aunque es muy poco frecuente. La aorta bivalva, que es una lesión congénita bastante común, incluso ahorita se conoce que es uno de los defectos congénitos más comunes dentro de lo que son las cardiopatías congénitas. Y el resto de cardiopatías no corregidas, llámese comunicación interatrial, estenosis pulmonar. Yo creo que las que más nos interesan, fíjense, y las que tenemos que tener quizás en mente son estas tres primeras. Las patologías de bajo riesgo, en aquellas donde no nos vamos a preocupar mucho que estos pacientes desarrollen algún tipo de infección, llámese endocarditis, llámese bacteremia también. Las patologías de bajo riesgo que tenemos que tener en mente son, miren, lo primero, quizás de todas, porque es la más común, es esta, la que estamos señalando acá, miren, la comunicación interatrial aislada. Es decir, aquellos pacientes que están catalogados, sean niños o adultos con ese tipo de defectos, realmente no son poblaciones de riesgo que pueden desarrollar algún tipo de infección. Y ahí tenemos en segundo lugar también el prolapso mitral. Esta es una patología bastante frecuente que los cardiólogos de adultos diagnostican. El prolapso de la válvula mitral también es una patología bastante benigna que realmente no se ha asociado con algún tipo de infección endocavitaria. Y por último, que es menos frecuente, tenemos los defectos interventriculares y el ductus arterioso cerrados. ¿Y eso qué significa? A veces nosotros en la evaluación clínica no encontramos que el paciente tenga algún soplo o algún tipo de condición médica que se asocia a estos defectos. Y lo que nosotros que encontramos a veces en el eco son CIBs que están prácticamente casi cerradas, es decir, que no se observa ningún flujo residual, pero en la vista en blanco y negro, como vieron en el video anterior, se logra ver que hay una pérdida de continuidad en el tejido interventricular, pero no hay un paso significativo de flujo. Y eso se aplica tanto para la CIB como para el conducto arterioso. Entonces tenemos que tener en mente, ¿verdad? Cuando se nos presente un paciente con estas dos condiciones, sea una comunicación interatrial o un prolapso de la válvula mitral o alguno de estos defectos que esté parcialmente cerrado, pues son poblaciones de bajo riesgo que realmente pues sí deberíamos poner en duda si realmente le vamos a dar profilaxis, porque son patologías que no conllevan un riesgo alto de endocarditis bacteriana. Ahora bien, fíjense que solo para analizar un poco, esto de las cardiopatías moderadas y graves o de alto riesgo tiene mucho que ver realmente con la turbulencia que se produce en la sangre por este tipo de defectos. Si ustedes se fijan, muchas de estas condiciones tienen que ver con problemas donde la sangre se vuelve turbia o turbulenta. Acuérdense que cuando eso se produce dentro del corazón, se forman detritos celulares, se forman microtrombos, y ahí es donde se justifica que a veces alguna bacteremia, en este caso que se origine de la boca, puede bajar a invadir o a colocarse en este tipo de defectos. Y como la comunicación interatrial es una patología donde no tenemos esa turbulencia tal cual como tal, y el prolapso mitral tampoco lo tiene, y la CIB y el conducto cerrado, pues tampoco existe cortocircuito, por eso son las de menor riesgo. Ahora, bueno, ¿cuáles son las consideraciones actuales en relación a esto? La profilaxis antimicrobiana y el riesgo de endocarditis en los pacientes cardiópatas. Primero, las declaraciones actuales nos dicen, ¿verdad?, que las poblaciones de riesgo realmente de endocarditis bacteriana son los adultos, hasta un 50%, es decir, nos tenemos que preocupar principalmente por el adulto que sufre algún tipo de morbilidad, llámese diabetes, llámese hipertensión, algún tipo de inmunosupresión, lupus eritematoso o pacientes obviamente mayores. En relación a los pacientes pediátricos, los estudios nos dicen que sí, el paciente con una cardiopatía congénita y antecedentes de endocarditis de otra causa son los que van a tener mayor riesgo de desarrollar una nueva endocarditis o una infección o una bacteria importante al ser tratado a través de un procedimiento odontológico. Los pacientes con cardiopatía congénita cianótica, y esto también quizás es un punto clave que siempre hay que recordar, todos los niños con cardiopatía cianótica van a tener un riesgo elevado de endocarditis, independientemente del foco infeccioso que la provoque.
principalmente en niños menores de 2 años, pero obviamente esto no entra en su rubro porque abajo de los 2 años creo que no hay mucha intervención por parte de odontología en este tipo de pacientes, pero arriba de esta edad, pues obviamente es una población que va a llegar a sus manos para algún tipo de tratamiento. Entonces, como una perla clave que hay que recalcar es eso. Los pacientes con una cardiopatía cianótica siempre van a ser poblaciones de riesgo por su misma condición de hipoxia, por su misma desnutrición que acompaña a esta hipoxia, porque son cardiopatías de alto flujo con mucha turbulencia y porque generalmente todo esto también se asocia a cierto grado de inmunosupresión. Los pacientes con cardiopatías complejas, que son el espectro más grave de las malformaciones, generalmente como los isomerismos, que es un concepto que mucha gente no conoce, pero los isomerismos son aquellas cardiopatías que tienen múltiples lesiones. Es decir, son niños que tienen, por ejemplo, un ventrículo único, aurícula única, vasos transpuestos. O sea, las mayores malformaciones que nosotros vemos en los pacientes son aquellas que nosotros catalogamos como cardiopatías complejas, y esas cardiopatías complejas van a su vez asociados a otras lesiones como la asplenia o la poliesplenia no funcional. Entonces, ¿eso qué significa? Pues ya existe cierto grado de inmunidad celular disminuida por la ausencia funcional o anatómica del vaso, y pues ya eso le expone al paciente a otro tipo de microorganismos que ya son mucho peores. Bueno, volviendo acerca de las condiciones o las patologías de riesgo. Bueno, ya aclaramos cuáles son los pacientes cardiópatas que pueden tener cierto grado de riesgo a infección, los de alto y moderado. Ahora, ¿cuáles son los que realmente nos interesan? Es esta población. En todas las guías, tanto en la guía americana como en la guía europea, la recomendación es igual. ¿Cuáles son a los pacientes que realmente se recomienda, y vamos a ver el tipo de evidencia para esto, la profilaxis antimicrobiana? Y véase acá, una de las condiciones importantes son los pacientes que tienen algún tipo de prótesis, y aquí estamos hablando prácticamente de la población adulta. Los adultos obviamente son los pacientes que a veces son sometidos a un reemplazo valvular aórtico o pulmonar. También, y en el niño esto casi no se da porque es raro que nosotros o se operen pacientes en el hospital donde se haga este tipo de reemplazo. Generalmente las prótesis son para pacientes mucho mayores. Entonces aquí no entramos nosotros, ¿verdad? No entran los niños. Lo que sí se puede dar es esto, mire, historial de endocarditis infecciosa previa. Y aquí tenemos que aclarar, fuera del paciente cardiópata, que hay otra población de niños que pueden ser presa de este tipo de infecciones. Y ya vamos a ver más adelante una tabla en qué poblaciones se pueden dar. Pero por poner un ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica que tienen insuficiencia renal y que acuden a hemo o a diálisis peritoneal ambulatoria, esos pacientes son una población de alto riesgo. Y ya hemos tenido casos de endocarditis que se presentan en estos pacientes y obviamente pues ya lo vuelven una persona de riesgo. En relación a la enfermedad cardíaca congénita, miren, la cardiopatía cianótica, lo que ya les haya mencionado. Sí o sí, el paciente con una cardiopatía cianótica tiene que tener algún tipo de profilaxis para en el momento que vaya a ser intervenido. Sí o sí. En relación a la cardiopatía cianótica, tienen que saber, aunque esté completamente reparada o parcialmente paliada, ese paciente durante los primeros 6 meses de intervención, y esto también se aplica para los niños que no tienen cardiopatías complejas como una CIB, dentro de los primeros 6 meses, si algún médico, algún odontólogo, algún especialista va a hacer algún tipo de intervención, se recomienda que si está en estos primeros 6 meses posterior a su corrección, debe recibir una profilaxis antimicrobiana, porque tienen que recordar que cuando se operan esos niños acá, ya sea de manera completa o parcial o paliativa, se utiliza material de prótesis o material sintético para cerrar estos agujeros o para reparar ciertas cosas. Entonces, la epitelización de este material pues tarda más o menos de 4 a 6 meses en que se dé. Entonces, el que el corazón esté expuesto a este material intracardíaco pues también lo predispone. Entonces, aquí la recomendación de eso. Si un paciente está en sus primeros 6 meses después de una operación, incluso de un defecto interatrial o una CIB, debería recibir esa profilaxis por recomendación de ese grado de epitelización que no está completo, sino hasta después de los 6 meses. De ahí, otra cosa también importante y que nos pasa muy frecuentemente aquí, y las doctoras que trabajan aquí en el Hospital Bloom lo conocerán muy bien, muchas veces nuestros pacientes no son corregidos de forma completa y siempre quedan a veces algún tipo de defecto residual, y quizás el caso más común son los defectos interventriculares. Muchas veces cuando el cirujano trata de reparar este tipo de problema y lo hace, en algunas ocasiones siempre queda algún tipo de hilo suelto, como decimos nosotros, entonces queda a veces algún cortocircuito residual. Entonces,
si nosotros vamos a tratar a algún paciente, si está operado, pues está bien, pero tenemos que fijarnos si realmente el paciente no tiene ningún defecto residual o algún dispositivo protésico que pueda ser como un sustrato para que la bacteria llegue a colonizar ahí. Entonces, eso también es importante, porque de repente oímos, bueno, el niño ya se operó, ya está curado. Ojo, no solamente es eso, tenemos que saber si realmente no tiene ningún defecto residual que pueda volverlo propenso a que durante una bacteremia, pues el paciente pueda llegar a desarrollar una endocarditis bacteriana. Y de ahí una población que nosotros no vemos aquí particularmente son los niños trasplantados de trasplante cardíaco. Obviamente eso no lo vamos a mencionar, pero que creo que se sobreentiende. Un paciente trasplantado, pues obviamente es un paciente que está en tratamiento inmunosupresor y eso lo vuelve presa pues de otro tipo de bacterias. Entonces, estos pacientes inmunosuprimidos, pues también debería tratárseles de darle su profilaxis antimicrobiana. Bueno, las guías actuales de la AJA y de la Sociedad Europea de Cardiología hacen estas recomendaciones para el personal que da tratamiento de rehabilitación oral a nuestros pacientes. Las recomendaciones de la AJA actualmente dicen para que disminuir el riesgo de endocarditis, pues se debe tratar de eliminar todos aquellos enfermedades bucales que predisponen a bacteremia y que puedan contribuir, es decir, no sé, la gingivitis, los abscesos, las caries y demás, es menester del profesional de la salud en esta especialidad tratar de remover eso, porque obviamente es un poco infeccioso, como en el caso de Eden, como mencionaba, que nunca fue llevado probablemente al odontólogo a saber cuántos años y eso terminó en una mala higiene bucal, en una infección dentro de su boca, pues obviamente que lo condujo a la endocarditis bacteriana. Se recomienda que el examen clínico del especialista debe enfocarse principalmente a tratar de manejar la inflamación de origen periodontal que puede desencadenar una infección pulpar y consecuentemente un absceso, que son esos sitios de infección. Lo que dice la Sociedad Europea de Cardiología, si se fijan, muy similar a lo que dice la AJA, nos hace hincapié en esto, ¿verdad? Realmente cuando nosotros estamos abordando un paciente cardiópata, donde nos tenemos que centrar realmente o lo que nos tiene que preocupar es la población de riesgo. Si ustedes se fijan acá a la par, están la clase de recomendación y el nivel de evidencia, que se puede poner un poquito en duda, ¿verdad? Porque el nivel es de tipo C, ¿verdad? Pero la clase 2A. Entonces, yo creo que siempre hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Que los pacientes con todo este tipo, lo que ya mencionamos anteriormente en la diapositiva anterior, ¿verdad? Los pacientes cardiópatas, antecedentes de endocarditis, aquellos niños que tienen cardiopatía cianótica y los niños que tienen algún tipo de material protésico o algún tipo de defecto residual, deben recibir siempre su tratamiento antimicrobiano por el riesgo de que puedan desarrollar una bacteremia y que eso se asocia a una endocarditis bacteriana. En relación a los procedimientos dentales, ¿verdad? Aquí está, en el cuadro anterior se hacía referencia a qué tipo de pacientes o cuáles son los pacientes de riesgo a los cuales nosotros le vamos a prestar más atención y a los cuales les vamos a dar esta profilaxis antimicrobiana. Ahora, en relación a los procedimientos dentales, ¿cuáles son las que se recomiendan o dónde se recomienda dar esa profilaxis oral? Si ustedes se fijan, lo que hace la guía europea hace esta recomendación. Los antibióticos deberían ser dados solo para procedimientos que requieran manipulación gingival o periapical de la región del diente o donde haya perforación de la mucosa oral. Yo entiendo, ¿verdad?, que son los procedimientos donde va a haber un sangrado, y un sangrado que entiendo yo que puede ser bastante profuso. Entonces, y ahí se entiende, bueno, y creo que se sobreentiende, pues porque al tener un sangrado, pues obviamente estamos manipulando, desplazando bacterias, y más de alguna de estas, pues puede entrar a través de la mucosa al torrente sanguíneo, pues y obviamente cuando se a cierta bacteremia que obviamente va a poner en riesgo al paciente para que pueda desarrollar una endocarditis bacteriana. Aquí a la par, nada más solo como una muestra, ¿verdad? Aquí tenemos unas lesiones de unas vegetaciones de una válvula nativa mitral secundaria a una endocarditis bacteriana. Bueno, investigando acerca de estas pautas y qué es lo nuevo que se maneja. Ya conocemos que las poblaciones de riesgo, ¿cuáles son? El nivel de evidencia de estas recomendaciones y ahora, ¿cuáles son las pautas de tratamiento actuales que se manejan? Fíjense que realmente investigando estas recomendaciones no han cambiado desde hace más de 5 u 8 años realmente de lo que ustedes ya conocen. Las recomendaciones
actuales, tanto de la guía europea como de la guía americana, prácticamente vienen siendo las mismas. Si ustedes se fijan, la recomendación siempre es la aplicación del antibiótico profiláctico de 30 a 60 minutos antes del procedimiento dental. Y aquí en la tabla pues viene demostrado o aparece porque mejor, pues sigue siendo el Streptococcus viridans uno de los que más se asocia a la bacteremia y a esta endocarditis, entre comillas, asociada. Cuando existe tal vez cierta resistencia, alergia, pues obviamente tenemos opciones, que son las que ustedes están viendo más abajo, ¿verdad? La clindamicina, acitromicina y tenemos cefalosporinas que nos ayudan a tratar de evitar esta bacteremia y por ende esa maligna endocarditis bacteriana. Ahora, en un paciente cardiópata, ¿cuáles son esos procedimientos de riesgo que nos van a provocar o nos van a someter a esa bacteremia y por ende endocarditis? Lo que ya mencionamos anteriormente, las extracciones, los sondajes, bueno, lo que ustedes conocen habitualmente y lo que se hacen, ¿verdad? Y me corregirán y al final ustedes me harán ese comentario. Realmente todos estos procedimientos son aquellos que están relacionados donde va a haber mucha manipulación de la mucosa y mucho sangrado. Yo por lo menos así lo entiendo. Entonces, paciente cardiópata de riesgo sometido a estos procedimientos, pues debería tener esa profilaxis para cortar la llamada bacteremia, que es la que juega un papel fundamental en todo esto. ¿Dónde no se recomienda? Pues aquí en este tipo de intervenciones, como ustedes conocen perfectamente bien, intervenciones donde, entiendo yo nuevamente y lo repito, no se produce demasiado sangrado o no hay ninguna manipulación con los instrumentos que ustedes utilizan en el tejido o en la mucosa oral. Bueno, haciendo una revisión todavía un poquito más reciente, aparecieron ciertas publicaciones por ahí que a mí me llamaron la atención. Fíjense que esto quizás de lo último que se conoce, publicado el año pasado en el American College de Cardiología, se hizo un estudio para relacionar, miren, lo que es la endocarditis bacteriana y los procedimientos dentales. Y este es un estudio bastante de peso que se hizo en Estados Unidos. Fíjense que estos resultados, que ya se los voy a describir más adelante, se hizo analizando una población de 8 millones de pacientes, de 8 millones de estadounidenses que estaban dentro del sistema de salud y dentro del sistema privado de atención. Entonces, fíjense que estos dos médicos, que es un cardiólogo y un infectólogo, por cierto, dentro del estudio hicieron una correlación y fíjense que el odds ratio y el intervalo de confianza para este estudio demostró que sí existe una incidencia relativamente alta de endocarditis bacteriana, incidencia nada más, de endocarditis bacteriana dentro de los procedimientos dentales. Y fíjense que se compara tanto para los procedimientos de extracción como en otros procedimientos, pero aquí quizás el punto más importante de eso que quiero aclarar y quizás lo que más nos tiene que importar es que realmente que esta incidencia alta se produce únicamente en los pacientes o poblaciones de alto riesgo. Si ustedes se fijan en la gráfica, que es bastante clara, nosotros vemos aquí en las columnas o en las primeras columnas del lado izquierdo que en estas están prácticamente los pacientes que están en condiciones de riesgo, cardiópatas cianóticos, adultos con morbilidades, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo cambia la incidencia cuando se dan profilaxis o no. Aquí en azul, la incidencia alta que se produce cuando no se da esta profilaxis y como en rojo cuando se aplica esta profilaxis. Entonces, dándole un poco de valor al intervalo de confianza del estudio con una población de 8 millones, creo que la recomendación parece bastante válida y sí hay que darle cierta importancia, ¿verdad? Entonces, lo que están diciendo ellos es que prácticamente la incidencia sí se disminuye en un rango bastante considerable, pero únicamente en las poblaciones de riesgo. ¿Esto por qué lo menciono? ¿O este estudio por qué lo retomamos? Porque también se realizó un estudio, una revisión sistemática en Suiza, donde se hizo una revisión de más o menos 384 estudios. Y fíjense que de esos 384 estudios realmente solo hubo uno, es un estudio que hizo una relación directa de los procedimientos dentales con la endocarditis bacteriana. La relación con un intervalo de confianza también bastante alto, del 92%, si no me equivoco. Pero fíjense que aquí lo importante es, y vuelvo a lo mismo, que realmente no hay una evidencia clara que justifique el uso de antibióticos o de profilaxis en los pacientes de bajo y moderado riesgo. Es decir, sí existe una relación, pero en un solo estudio
y en los pacientes que tienen prácticamente o que son poblaciones de alto riesgo. De ahí para el resto de casos, realmente si es una población de moderado o bajo riesgo, realmente no existen estudios de peso que justifiquen esta profilaxis que nosotros nos estamos dando. Entonces esto hay que tomarlo bastante en cuenta, pero al final vamos a hacer un par de comentarios acerca de la realidad que nosotros vivimos aquí, porque estamos hablando aquí de países de primer mundo. Ahora, en esta revisión sistemática, lo que sí aclaraban y que muchos estudios también hacían hincapié es que lo que sí era demostrado, y creo que eso pues se sobreentiende, es que el uso de profilaxis antimicrobiana sí disminuye de manera significativa esa bacteremia que se produce durante un procedimiento dental. Entonces, lo que ellos dicen es eso, bueno, tenemos ese riesgo de bacteremia, se puede disminuir con antibiótico, pues eso es algo bueno. Pero realmente una relación directa en un procedimiento dental que haga un profesional de la salud, realmente no hay una evidencia clara que relacione eso. Y ya vamos a ver por qué. Fíjense que quizás nuestra realidad, que es lo que nosotros vivimos. La primera vez que yo di esto en el Hospital Blum con los doctores y las colegas aquí del área de odontología, yo les hice este comentario. A pesar que no tengo, bueno, tengo 10 años de trabajar aquí en el hospital, yo realmente les puedo comentar que aquí en el Hospital Blum, con esta población de cardiopatía, nosotros nunca hemos tenido un paciente que haya desarrollado una endocarditis bacteriana asociada a un procedimiento dental. Nosotros hemos visto endocarditis porque sí las hemos tenido, pero en pacientes con otras condiciones o con otras morbilidades. Y por poner un par de ejemplos, ya tuvimos una paciente de la especialidad de nefrología que desarrolló una endocarditis bacteriana por un proceso séptico, por su condición de invasión, por su catéter Majorca y demás, pero realmente no por un procedimiento dental. Tuvimos el año pasado una endocarditis bacteriana en un paciente cardiópata que se sometió a una cirugía y en el postquirúrgico inmediato obviamente había muchas morbilidades porque era un niño con síndrome Down, era hipotiroideo, o sea, tenía varias cosas extras. Entonces el paciente desarrolló endocarditis y terminó pues en un desenlace fatal, pero obviamente pues no había ningún procedimiento dental. Y muchos de estos estudios hablan de 4 meses antes, que es lo que se puede sospechar que puede haber alguna relación, pero en ningún momento ninguno de estos pacientes que nosotros hemos sido tratados o que han sido vistos por las doctoras del área de odontología han llegado a parar al hospital con una endocarditis, es decir, no hemos tenido ninguna endocarditis, digámoslo así, comunitaria, por ponerlo de esa forma, y que tengamos como antecedente que, sí, lo que se hizo fue hace como 3 meses, una extracción dental, o un relleno, o una endodoncia. Nosotros no lo hemos tenido. Entonces, los casos reportados realmente por intervenciones aquí, que yo creo que todavía no se ha investigado a nivel nacional, pues lo que sería una evidencia basada en nuestra experiencia, que tal vez no sea muy buena, yo lo que les puedo decir es que aquí en el hospital no hemos tenido ningún paciente pediátrico con cardiopatía que haya terminado con una endocarditis o con un desenlace fatal por este tipo de procedimientos dentales. Bueno, para ir concluyendo un poco la plática, ¿verdad? Porque sí quisiera conocer algunos comentarios por parte de ustedes. Primero, después de la revisión que se ha hecho, pues sí, lo que nosotros vemos en relación a los estudios que hemos consultado es que la profilaxis sí está recomendada para los pacientes con riesgo alto de endocarditis, y estamos hablando de los pacientes, en este caso de los cardiópatas, en aquellos que tienen principalmente cardiopatías cianógenas. Eso sí, yo creo que no debería discutirse demasiado por todas las cosas que estos pacientes tienen. Son pacientes hipóxicos crónicos, son pacientes muy desnutridos en ocasiones, son inmunosuprimidos, son poliglobúlicos, entonces hay varias cosas que los comprometen. Entonces, en este tipo de pacientes creo que la recomendación siempre es válida. También, pues, después de lo que se ha revisado, la amoxicilina sigue siendo el tratamiento de elección para la profilaxis antimicrobiana, y ahí los medicamentos de segunda elección o de segunda línea, que ya los conocen ustedes, clindamicina, citromicina. En caso de alergia, pues la clindamicina siendo el segundo escoge. Deben ser los médicos tratantes los responsables de seleccionar los casos, lo que yo les mencionaba. De repente a veces fallamos con la comunicación con los colegas de odontología, porque a veces mandamos a los pacientes a rehabilitación o a tratamiento oral y tal vez no aclaramos eso. A veces solo ponemos SIV corregida o CIA corregida, pero tal vez el paciente tiene un defecto residual pequeño que tal vez nosotros no le damos la importancia, pero al médico odontólogo sí, pues sí le tiene que saber que tiene esto, ¿verdad? Porque entonces ya lo catalogan una persona de riesgo, sobre todo si está, como les mencionaba, dentro de los primeros 6 meses después de su corrección. Los procedimientos donde se prevé sangrado,
en las diferentes publicaciones son donde se conoce que existe esa bacteremia y donde a discreción pues se recomienda dar a veces esa profilaxis antimicrobiana. También existen ciertas recomendaciones sobre cómo disminuir esta profilaxis, aparte de lo que es el antibiótico profiláctico, también los enjuagues con clorexidina. Por ahí hay un estudio que tengo por ahí, que creo que no lo puse aquí de referencia, pero donde se menciona que los enjuagues con clorexidina pueden disminuir hasta en un 34% esa bacteremia que tanto nos preocupa. Es decir, si tenemos cierta preocupación por nuestro paciente, pues le podemos dar el antibiótico profiláctico, y si queremos reforzar o disminuir esa bacteremia que tanto nos preocupa, pues podemos hacer estos enjuagues con clorexidina. Ahora, también dentro de todas estas publicaciones se hace esa recomendación, y los detractores de esta profilaxis que a veces se coloca o se otorga a los pacientes de moderado o bajo riesgo, es tener en cuenta siempre esto, ¿verdad? No abusar del uso de antibióticos, porque también estamos tratando de disminuir la prevalencia de esa resistencia antimicrobiana que tanto se da. Ya ve que la amoxicilina pues se compra sin receta, pues, y a veces se da a diestra y siniestra. La gente la consume por dolores de garganta, y pues eso no ayuda. Lo que yo les mencionaba acerca de nuestra realidad, miren, es cierto que tenemos los pacientes de bajo riesgo o de moderado riesgo y decimos, bueno, no le vamos a dar. Las recomendaciones dicen que hay que individualizar, que estos también tienen muy bajo riesgo de endocarditis, la bacteriemia tal vez no es muy, el tiempo de exposición a esta bacteria va a ser muy poco, pero hay que recordar, ¿verdad?, el contexto legal en que nosotros a veces nos manejamos, ¿verdad? Y hablo tal vez en la práctica privada y en la práctica institucional. Aquello que pase, ¿verdad? De que, bueno, no le pongo el antibiótico a mi paciente, ¿verdad? Y si le pasa algo, este es un miedo que todos los profesionales de la salud a veces nos pasa por la cabeza, ¿verdad? Más ahora que la gente sabe y busca e investiga, pues también, ¿verdad? A veces están mucho más informados. Entonces el contexto legal también en algunas ocasiones tal vez nos puede inclinar a veces a otorgar esta profilaxis, aunque tal vez el paciente no lo amerita, ¿verdad? Ahora, consultando las guías de la Academia Americana de Odontología Pediátrica, me parecen que son de las más completas, de las que estuve revisando. Eso creo que lo conocen ustedes que yo. Y quizás solo para ir terminando y para cerrar con una pequeña conclusión, fíjense que los amigos del Instituto Nacional de Pediatría allá en México hicieron una revisión hace como 5 años sobre cuál es el riesgo o qué otros pacientes tienen riesgo de o que son pacientes que pueden desarrollar una bacteremia o una endocarditis y que tal vez van a pasar por algún procedimiento dental. Entonces, solo para compartirles un poco qué tipo de poblaciones, aparte de los pacientes cardiópatas, deberían recibir esa profilaxis. Pero obviamente aquí ya estamos hablando de otras especialidades que tendrían que entrar en este rubro para aclarar tal vez o definir un poco la población. Pero vean aquí en el Instituto Nacional de Pediatría cuáles son esos pacientes. Fuera de los cardiópatas, véanse ahí qué otros pacientes deberían recibir este tipo de profilaxis. Véanse que existe el lupus, la púrpura de Noche-Lane, la enfermedad de Kawasaki, encefalitis autoinmune. Nos vamos del otro lado, los nefrológicos. Miren, los pacientes con enfermedad renal crónica, síndrome nefrótico, pacientes por trasplantados, pacientes que nosotros hacemos, bueno, niños que se trasplantan aquí en el Hospital Bloom, ya vamos por el trasplante número 50 renal, y los niños por ahí andan, que ya son prácticamente adultos. Entonces estos pacientes también, ¿verdad? Pacientes oncológicos, pacientes que tienen sus inmunosupresiones. Entonces, si se pueden dar cuenta, para ir terminando, doctores, perdón de antemano por estas fallas técnicas que tuvimos, pero realmente podemos concluir. Realmente las recomendaciones actuales nos dicen que nos tenemos que enfocar realmente en los pacientes de riesgo, y en este caso en los pacientes cardiópatas, aquellos que tienen enfermedades complejas. Yo creo que lo mejor en este caso es siempre dar esa profilaxis antimicrobiana. Los pacientes que tienen esas cardiopatía bastante raras, niños moraditos, ¿verdad? Esos niños moraditos que van a pasar a su consulta, esos niños, la verdad que sí o sí deberían recibir su profilaxis. Los pacientes que están recientemente operados debería ser también un grupo que también debería recibir esa profilaxis sin tanta duda. Y mientras se sigan dando investigaciones que involucren a la población pediátrica, creo que no vamos a tener una conducta bastante definida. Solo recomendaciones de un nivel de evidencia que puede ser un poquito dudoso, pero tienen que considerar también, ¿verdad?, que esta patología no es tan frecuente, y aparte de eso, los grupos de cohorte y control, pues también éticamente no, a veces en la población pediátrica no se permite hacer eso, pues, o sea, que
vamos a dar placebo a un paciente y a este no, vemos si este niño desarrolla endocarditis y este no. Entonces ese contexto ético y legal en este tipo de investigaciones es lo que no ha proporcionado los datos de mayor peso para esta justificación. Así que, bueno, esa era toda mi participación, ¿verdad? Quedo a su disposición por alguna pregunta, duda o comentario y quisiera saber las opiniones de los participantes para ver qué piensa de lo expuesto aquí en mi presentación. Buena, la disfruté mucho. Pregunta, doctor. Cuando estamos hablando de las dosis de profilaxis antibiótica, pues creo que sería, el primer escoge sería siempre amoxicilina, los 2 gramos para un adulto. Pues, ok, doctor, fíjese que contestando eso, fíjese que realmente sí, casi toda la guía, prácticamente las dosis son las mismas, incluso la dosis tanto pediátrica como adulto, siempre la dosis habitual son los 2 gramos para el paciente adulto y la dosis de amoxicilina a 50 miligramos por kilo, ¿verdad? Dosis, lo mismo, 30 o 60 minutos antes del procedimiento. La verdad que eso tal vez es algo que debería investigarse, ¿verdad? Si realmente hay una diferencia en la disminución de la bacteremia con las dosis de antibióticos, pero ya eso es un poquito más rebuscado. Realmente la recomendación viene siendo igual a la profilaxis con otro tipo de infecciones. Ok, No sé entendido. si ¿alguien más? Parece que alguien levantó la mano, bueno, en el chat, ¿verdad? Salvador Alfredo, dice por ahí. Muy buenas, doctor. Buenas tardes. En mi comunidad hay una paciente de 5 años Okay. que fue operada por tetralogía de Fallot. Siempre se le da la 50 miligramos por kilo peso día, aunque fue hace 5 años, la cirugía de ella, hace como 4 años más o menos. Cada vez que mido con oxímetro anda por 98, 99, suturando de oxígeno. No sé, igual siempre doy el antibiótico. Sí, fíjese, doctor, que en ese caso, sobre las recomendaciones, sobre las poblaciones de riesgo, si recordarán la tabla que fue sacada de la Academia de la Sociedad Europea, la población de riesgo principal son aquellos pacientes con cardiopatía cianóticas reparados dentro de los primeros 6 meses, pero también hay un inciso ahí donde menciona que si este paciente ha sido reparado con algún tipo de material protésico, y eso es tal vez una información que a veces ustedes no conocen, pero por ejemplo, cuando los cirujanos operan a nuestros pacientes, igual que ustedes, ¿verdad? En ocasiones se utilizan ciertos materiales, en ocasiones hay ciertos defectos como la tetralogía de Fallot, que hay que cerrar un agujero, ¿verdad? Dentro del corazoncito. Los cirujanos ocupan un material sintético de Gore-Tex, como un plástico, digámoslo así, que se coloca en el interior del corazón. Entonces, ese material protésico realmente va a estar toda la vida en el corazón de ese paciente. Entonces, ese paciente realmente, por el hecho de tener un material inerte dentro de su cuerpo, ya lo cataloga como una persona de riesgo, porque fíjese que esos materiales en algunos pacientes realmente nunca epitelizan de manera apropiada, por lo menos yo no sé en adultos, porque yo no veo adultos con este problema que tanto llegarán, pero sí me ha tocado ver niños ya grandotes, adolescentes, que fueron operados de infantes y siempre se les ve el parche, o sea, cuando uno les hace el estudio ecocardiográfico, ve el parche, ve que incluso el parche como que protruye un poco al interior del corazoncito, y se observa a veces cierta turbulencia. Entonces, el paciente sí ya tiene su CIB cerrada, ya no está cianótico, el corazón funciona normal, pero la misma prótesis del cierre de CIB produce cierta turbulencia. Y lo que les había mencionado, esa turbulencia siempre va a ser sustrato para formación de microtrombos, detritus, y entonces, pues eso siempre va a ser riesgo para hacerlo. Entonces, en este tipo de pacientes, yo creo que la recomendación de dar antibiótico está justificada. Muchas gracias, doctor. Ok, perfecto, doctor. ¿Alguien más que quiera participar? Ha sido un honor estar con ustedes. Siempre es bueno compartir conocimientos y experiencias, ya que nuestra especialidad estamos íntimamente relacionados
Y pues estamos aquí para servirles en el Hospital Bloom en lo que ustedes necesiten. Un gusto, ¿verdad? Y pasen buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias. Y gracias a todos Bueno, por hasta asistir luego. este día y los esperamos nuevamente. Feliz Bueno, tarde. hasta luego. Bendiciones. Feliz Muchas tarde. gracias.